cumplió 10 años, esa sentencia que ustedes leyeron, es que es la primera sentencia estructural sobre el tema. La Corte conoció de 108 demandas en 22 ciudades, 1.150 familias. En promedio piensen que son 4 personas por familia, entonces multipliquen 1.150 por 4, estamos hablando de un fallo que tuvo relación o efectos directos en al menos 4.600 personas y decenas de instituciones demandadas, como ustedes bien lo señalaron. Antes las tutelas que conocía la Corte eran contra la presidencia y un ministerio, contra la presidencia y la defensoría del pueblo, pero estamos hablando aquí de 108 casos, 22 ciudades, más de 4.600 personas afectadas y decenas de instituciones demandadas. ¿Cuál era como el punto común de todos esos casos? Un incumplimiento, pues como el reclamo común del Estado, de sus deberes de protección frente a la población desplazada, frente a los desplazados. Era como lo que unía todos esos casos que en algún punto llegaron a la Corte. Fundamentalmente, ¿qué encontró la Corte? La Corte encontró en el caso de la sentencia T025, fundamentalmente esto es un proceso donde hay pruebas. Yo le tengo que, como todos los procesos judiciales, yo le tengo que probar a la Corte, o de manera oficiosa el juez ordenar algunas pruebas. Luego de practicar las pruebas, en este caso de leerse los textos de esas acciones de tutela, ¿qué encontró la Corte? Encontró que fundamentalmente, tratándose de la población desplazada en Colombia, había lo que se conoce como un estado de cosas inconstitucional. ¿Se acuerdan de ese pedacito en la sentencia? ¿Lo leyeron en algún punto? ¿Qué era el estado de cosas inconstitucional? ¿No se acuerdan? Ok. Cuando hablamos del estado de cosas inconstitucional, fundamentalmente estamos hablando de una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. Entonces no es el caso del derecho de petición de Esteban, que no le contestaron en la alcaldía, no es el caso del derecho a la educación del niño que le están cobrando para entrar a una institución educativa pública, no. Estamos hablando de una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. ¿Qué derechos se les ocurre que se estaban violando en el caso de los desplazados? Entonces ahorita me mencionaron uno, vivienda digna. ¿Qué otros derechos? Seguridad social. Salud, programas de trabajo, de generación de ingresos, etc. Hay una que se ocupa específicamente de la libertad sexual. Libertad sexual. Estas señoras, las mujeres y los niños están muy expuestos a agresiones sexuales en el contexto de desplazamiento. Es necesaria una intervención radical para proteger sus derechos sexuales. ¿Qué más encontró la Corte? Encontró resultados precarios en el acceso a la educación de esta población. Encontró que los desplazados no conocían sus derechos básicos y que además había habido en los últimos años, entre 2002 y 2003, una reducción de los recursos destinados a su atención, que bajó de 130.000 a 70.000 millones de pesos. 130.000 en el año 2002 a 70.000 millones en el año 2003, o sea, casi un 50% en reducción de recursos destinados a la protección de la población desplazada. En general, una violación sistemática y estructural de muchos derechos fundamentales de los actores y desplazados en general. Entonces, con ese panorama en mente es que la Corte declara el estado de cosas inconstitucional, que ya lo había hecho la Corte en otras sentencias. Una muy famosa fue por allá en el año 97 tal vez, que la Corte declaró un estado de cosas inconstitucionales frente a la población en las prisiones, en las cárceles. Eso lo había hecho la Corte desde los mediados de los 90. La pregunta, entonces, ¿qué es el estado de cosas inconstitucional? Brevemente, vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. ¿Qué otras características? Una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar estos derechos. O sea, no solamente se están afectando los derechos, sino que no vemos una acción de la autoridad directamente pues dirigida a protegerlo.
la adopción de prácticas inconstitucionales. Esto es una cosa también, como la exigencia de incorporar la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado. Eso es una cosa que pasa, por ejemplo, mucho en materia de salud, donde la Corte también ha dicho que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucional, aunque no lo ha declarado con la claridad que lo hizo en la sentencia. Y es que, por ejemplo, para acceder a un medicamento o a un tratamiento, a la gente se le ordena vaya y presente la acción de tutela. Entonces, algo característico, y entonces, no, en lugar de pedirme que me presente la acción de tutela, deme el medicamento o el tratamiento que yo necesito. Entonces hace parte del estado de cosas inconstitucional exigirle a la gente para que vaya, para que le den acceso a la educación como desplazado, vaya y presente la acción de tutela. Entonces eso también hace parte del concepto del estado de cosas inconstitucional. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. En el caso de los desplazados era muy claro, por ejemplo, esa reducción dramática del presupuesto pues frente a su atención. Y un punto que también me parece importante es si todas las personas, dice la Corte, afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. O sea, si en realidad todo el mundo fuera a acudir a la tutela para que le protegieran los derechos, está en el estado de cosas, la situación actual, que el sistema judicial colapsaría. Y de hecho miren la cantidad de casos que llegaron a la Corte solamente en este proceso.